estamos con nuestro invitado, que ya lo tenemos allí vía Zoom. Le damos la bienvenida al licenciado en Psicología, Germán Schreck. Bienvenido, Germán, un placer tenerte aquí en Zona Roja. Buenas noches, Luciana, buenas noches, Franco, buenas noches, Gastón, también ahí en la técnica. Un gustazo estar con ustedes en esta noche y bueno, a las órdenes para lo que pueda aportar al programa. Bueno, muy bien, Germán, bienvenido al programa. Lo que te queríamos preguntar, que vamos a tocar un tema que es bastante delicado, como son las adicciones, y ¿cuándo se puede considerar adicto una persona? Es decir, ¿en qué momento podemos decir, bueno, ya está una persona en ese tramo de adicción? Una forma sencilla de poder explicarlo es que una adicción no se define ni por lo que la persona consume, ni por lo que la persona hace, sino que toda adicción se define por lo que le ocurre a una persona cuando no consume una sustancia o no ejecuta una conducta, ¿no? Porque cuando hablamos de adicción no hablamos solo del consumo de sustancias, ¿no? Por un lado, lo más común es pensar la adicción relacionada al consumo de sustancias como la cocaína, la marihuana, el alcohol y otras sustancias, pero después tenemos conductas que también son potencialmente adictivas, como puede ser el juego, como puede ser el sexo, como pueden ser las relaciones afectivas y algunas otras que son, como dice una autora italiana, adicciones bien vestidas, como por ejemplo la adicción al trabajo. Entonces, una buena manera de pensar la adicción es cuando toda la vida de una persona se sostiene en base al consumo de una sustancia o el ejercicio de una conducta. Pero muy bien, bien definido. Total, Sí. hasta quedamos sorprendidos Sí. de unas adicciones, Sí, pero ¿no? es verdad, por ejemplo, lo que decía del trabajo, hay personas que llenan un vacío, sea afectivo, lo que sea, Sí. llámele, y está todo el día trabajando y bueno, es adicta al trabajo. ¿Y ¿no? cuándo es el momento, Germán, ahí que tú dices, bueno, ya empieza a ser una adicción? ¿Cuáles son, qué es lo que la persona siente en su cuerpo que, bueno, dice, esto es una adicción? Ya sea trabajo, consumo de sustancias estupefacientes o cualquiera de aquellas que tú mencionaste. En realidad, el poder reconocer que tengo una adicción a un consumo o a una sustancia es un proceso que tiende a ser muy largo y a veces lamentablemente muy largo, porque en el momento que asumo que tengo una adicción, ya he perdido muchas cosas en mi vida. Pero aquí quiero aportar tal vez una mirada un poco diferente, ¿no? Porque muchas veces creemos que las personas se vuelven adictas porque consumen drogas. Sí. Y eso es un concepto que hoy en día ya está muy en desuso. En realidad, las personas se vuelven adictas como estrategia de supervivencia, porque durante muchos años creímos, yo hace más de 30 años que me dedico a este tema, y en los primeros años yo creía que las personas se volvían adictas con su encuentro con las sustancias, ¿no? Porque además muchas veces en el relato de algún paciente que decía, no, mi vida estaba bien hasta que me encontré con la cocaína, hasta que me encontré con la marihuana, hasta que probé alcohol por primera vez. Y yo entiendo que el registro cognitivo y el recuerdo tenga que ver en esa línea. Pero lo que hoy sabemos es que una adicción no se produce por el consumo de sustancias, sino que se produce a raíz de situaciones de la infancia, en la adolescencia, situaciones traumáticas, eventos que ocurren en la vida, y a veces es extraño porque el consumo problemático de sustancias a veces está ligado a situaciones que pueden parecer felices, ¿no? O muchas veces se da por el miedo al futuro, y esto es algo que también se ve mucho, ¿no? Personas que por el miedo a no poder cumplir un estándar, a no poder lograr un éxito económico o profesional, recurren al consumo de algunas sustancias para poder mantener cierto equilibrio en su vida. Entonces, hoy sabemos que
cuando trabajo hoy con alguna persona que tiene problemas con las drogas, ya no tengo que mirar solo su consumo de drogas, sino poder ver una persona que le han pasado cosas, a veces como a cualquiera de nosotros, y que ha encontrado un refugio y una manera de sostenerse a la vida a través del consumo de sustancias o el ejercicio de alguna conducta potencialmente adictiva. Cuando vemos, por ejemplo, en las calles que ha habido, por ejemplo, aquí en Paysandú, bueno, ni que hablar en Montevideo, aumento de lo que es la marginalidad, ¿no? De las personas en situación de calle. Y generalmente, ahora que estamos en época de invierno, del frío, muchas veces decimos cómo sobreviven, sobre todo cuando a veces no andan del todo abrigada, o hay bien gente comidos, que, claro, bien mal dormidos, mal comidos, y cuando hablamos de situación de calle, incluso durmiendo en donde encuentren, en cualquier rincón o tirando un colchón en el piso. Y generalmente se los vincula a lo que es las adicciones, sea alcohol, drogas o lo que sea. ¿De qué manera los refugios a veces no quieren recibir a este tipo de gente, y muchas veces ellos, que saben que eso es un requisito indispensable para poder ingresar, no concurren o no van? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué se hace cuando hay una persona que tiene ciertas adicciones a sustancias, para hacerlo más genérico, y no se le permite la entrada o ellos mismos no quieren ingresar? ¿Cuál sería la forma de poder ayudarlos o buscándole una derivación para cualquier ente que se pueda responsabilizar de estas personas? Bien, Franco, en realidad estás planteando un tema sumamente complejo, históricamente complejo, en un país donde sí es un fenómeno que lo vemos a las calles, porque lo que tiene la vida en la calle que es muy visible, ¿no? Y al ser un fenómeno complejo voy a evitar cualquier explicación simple, porque el problema que tienen los problemas complejos es que tratemos de explicarlo simplemente. Acá tú planteaste un montón de aristas, algunas sobre las cuales yo puedo aportar algo y otras sobre los que realmente siento que no puedo dar un aporte. Lo primero es revisar algunas ideas, como por ejemplo que las personas que están en la calle por la droga o por su consumo de alcohol y otras sustancias. También durante muchos años creíamos que era la droga la que dejaba en la calle a las personas. Y en realidad, más allá de que puede haber algún caso donde alguien explique su situación a través de eso, la realidad es que para las personas que están en situación de calle, su consumo de drogas es una estrategia de supervivencia también. ¿Por qué? Por estas cosas que tú mismo decías, porque hay situaciones de vida realmente inhóspitas, porque hay situaciones de real peligro, donde además aparece mucho miedo, aparece el frío, aparece mucha soledad, aparece el rechazo, ¿no? Entonces, se me ocurre que una manera de ayudar es primero poder mirar esto desde una perspectiva un poco más humana y entender que no es la droga la que deja a las personas en la calle. Las personas terminan en la calle por situaciones económicas, carencia de viviendas, carencia de oportunidades, problemas familiares, problemas mentales, muchas veces porque son personas que han estado encarceladas y que luego en la salida no encuentran oportunidades de reinserción, personas que se trasladan de un departamento a otro y que el plan inicial resulta fracasar y no encuentran una mejor opción que la vida en la calle, donde el consumo de sustancias muchas veces aparece como abrigo, compañía, esperanza, alimento, y hace que esta situación se vuelva realmente compleja. ¿Por qué? Porque sería muy simple creer que estas personas solucionarían todos sus problemas dejando de consumir drogas, lo cual es una fantasía muy común en esta temática. Y la realidad es que no, que estas personas tal vez cambiarían su vínculo con la sustancia cuando puedan encontrar
un trabajo digno, cuando puedan encontrar una oportunidad de conseguir una vivienda, cuando puedan encontrar y generar un proyecto de vida adulto autosustentable, en un mundo que en general trata muy mal a las personas que están en una situación de desvalimiento, donde muchas veces las miramos de reojo. Como dice Serrat, son personas que afean el paisaje, que no nos gusta que duerman en el porche de nuestra casa, que no nos gusta verlas sucias por la calle y que la mayoría de las veces no reciben el amor y la comprensión que podría ayudarlas a ir hacia una vida un poco mejor, donde el consumo de drogas ya no sería necesario. Bueno, Germán, la gente ya comenzó a comunicarse para realizar sus preguntas y también involucrarse con el tema. Por acá tenemos una persona que nos está viendo que, bueno, ya es consciente del consumo y dice: ¿qué hacer cuando no podés abandonar lo que te hace mal? Muy buena pregunta, aplicable a muchas situaciones. Por ejemplo, yo trabajo en temas de relación de pareja y esta es una frase que a veces me dicen las personas que tienen una dependencia emocional de su pareja: ¿cómo abandono aquello que me hace mal? Y en realidad mi sugerencia en estos casos es primero un trabajo profundo sobre cada uno. O sea, a veces la solución no es simplemente abandonar, sino poder encontrar el sentido de seguir en algo. Esa pregunta de por qué alguien se droga, cambiarla por algo que desde el punto de vista terapéutico a mí me ha dado mucho mejor resultado, que es, bueno, ¿para qué en este momento de mi vida yo necesito este consumo? También aclarar que no todo consumo de drogas implica problemas, no todo consumo problemático de drogas implica una adicción, y mi sugerencia es recurrir a ayuda profesional precisamente para encontrar el sentido, precisamente para poder darme cuenta para qué en este momento de mi vida yo necesito consumir esta sustancia de esta manera. Bien. Por acá hay otro de los mensajes, dice: ¿qué hacer cuando tenés un hijo y no se deja ayudar? Bueno, gracias por la pregunta, un tema maravilloso, además tengo un libro escrito sobre eso y es un tema que me apasiona muchísimo. Lo primero es poder reconocer, primero, si estamos frente a una situación donde hay un peligro de vida real. Esto, como padre, fácilmente me pongo en ese lugar, y por supuesto que si yo siento que hay un peligro real de vida, tengo que tomar medidas drásticas. Muchas veces esto no es así, ¿no? Y a veces son consumos que ya vienen de larga data. Y por ahí lo que yo sugiero a los padres en esta situación es tal vez que consulten ellos, ¿no? Tal vez acercarme a un profesional de la red pública de tratamiento, de la mutualista, un profesional privado, y plantear, bueno, ¿cómo puedo, como padre o como madre, realmente acompañar a mi hijo en esta situación? Y el título de mi segundo libro es Crónicas de un amor confundido, porque yo estoy convencido que todo lo que hacemos los padres lo hacemos por amor, aún aquello que son errores, aquellas conductas que tenemos, aquellas decisiones que tomamos con respecto a nuestros hijos, creyendo que de esa manera los estamos protegiendo y tal vez ayudándolos a no caer en una adicción, por decirlo de esta manera, y que muchas veces tienen el efecto contrario. Entonces, concretamente, mi sugerencia es que estos padres pidan asesoramiento para ellos. Ahí tenemos grupos de autoayuda como Amor Exigente, tenemos dispositivos a nivel nacional como los Ciudadela, tenemos las mutualistas también, ahí en Paysandú, en Comepa, está el grupo del Civida, a quien quiero mucho y fui parte durante muchos años, que tienen también dispositivos para trabajo con familias, y es un muy buen comienzo. El tema creo que se agrava, sobre todo cuando se vincula la adicción
con el delito. Es decir, aquel que tiene una adicción, sea una sustancia, la cocaína o la pasta base, y necesita suministrarse, ¿verdad? Y empieza a forma de delinquir. Por ejemplo, nos ha pasado caso de madres que dicen, bueno, me ha robado, me ha vaciado la casa, me ha vendido cosas, me roba, ya no puedo más con la vida de él, no le permito la entrada a mi casa, y como no le permito y lo he denunciado, se pone agresivo y me ha agredido, porque ha pasado casos también de que ya se rompe el vínculo familiar y es diríamos, una situación insostenible, porque ese sujeto, ese hijo, incurre ya en lo que es que para drogarse recurre justamente al robo, a robarle a su propio familiar, a vender cosas robadas y bueno, y a estar en una situación que ya a veces no se puede sostener, ¿no? Bueno, está muy bueno lo que plantea Franco por ahí para poder despejar algunas ideas que no son del todo así, ¿no? Primero, es muy frecuente creer que la droga hace hacer cosas a la gente. Y eso es algo que no es verdad. Bien. En realidad, las drogas no transforman a buenas personas en malas personas, las drogas no transforman a personas pacíficas en violentas, las drogas no transforman a personas honestas en delincuentes, así como el alcohol no transforma en infieles a maridos devotos de su hogar, algo que muchas veces los hombres utilizamos como argumento para justificar una infidelidad. Bueno, pero tomé de más, ¿no? Entonces empezar a ver cómo también a veces desde el imaginario, el consumo de algunas sustancias, necesitamos creer que linealmente generan situaciones que no nos gustan. Primero que nada, mi absoluta solidaridad con las madres, padres y familias que están viviendo situaciones de violencia, situaciones de maltrato, que ellos muchas veces relacionan con el consumo de drogas. Sí. Y esa relación a veces no está tan clara. Bien. Voy a ser breve porque es un tema muy amplio, ¿no? Sí. Durante muchos años en Estados Unidos, a partir de el 11 de septiembre, situaciones de violencia o asesinatos rápidamente eran consideradas delitos de terrorismo, ¿no? Hasta que un día un senador norteamericano y un periodista hicieron un trabajo muy interesante donde investigaron que la mayoría de esos delitos eran cometidos por personas del mismo país, o sea, que eran delitos domésticos, donde se empezó a ver que rotularlos rápidamente como de terrorismo hacía que no se vieran otras problemáticas que estaban detrás de estos actos, ¿no? Y a veces yo tengo la sensación que con el consumo de algunas drogas pasa lo mismo. Por supuesto que al cometer drogas muchas veces se detecta, al cometer delitos muchas veces se detecta que la persona consumió droga. Pero ¿cuál es la droga más consumida en Uruguay en ocasión de delitos? Es el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene una función desinhibitoria, ¿no? Es algo que muchos de nosotros en algún momento de la vida tomamos para animarnos a hacer algo, ¿no? Me acuerdo cuando era adolescente, iba al club social y yo era muy tímido y me daba mucha vergüenza sacar a bailar a una chica. Muchas veces tomaba un poco de alcohol, ¿no? Tampoco me podía pasar porque era un desastre, para animarme a algo. Bueno, muchas veces el consumo de algunas drogas tiene el mismo objetivo sobre algo sobre lo cual yo ya estaba decidido a hacer, ¿sí? Entonces, la relación directa entre drogas y delito no es una relación tal, ¿sí? Segunda idea es esta idea que las personas que consumen drogas delinquen para consumir drogas. Y esto no siempre es así. Los delitos tienen muchas funciones, tienen muchas razones para ocurrir. Sí es cierto que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico, vinculadas al negocio de la droga, desde el microtráfico, desde familias y barrios enteros que viven en función del narcotráfico,
que no necesariamente tiene que ver con el consumo de drogas. Son dos cosas diferentes que, si bien comparten puntos en común, uno no explica al otro, ¿sí? Y una cosa más que complejiza, que tiene que ver con las dinámicas familiares. Muchas veces viene una madre, por ejemplo, y me dice: porque mi hijo es violento. Viene a la consulta, me dice: mi hijo es violento, me pega porque es violento. Y ahí yo le hago dos preguntas. ¿Cuántas veces estuvo preso por situaciones de violencia? ¿Cuántas veces estuvo hospitalizado por situaciones de violencia? Muchas veces la respuesta es ninguna. Esto quiere decir que este joven no es violento. Este joven ejerce violencia conmigo, como padre o como madre, lo cual claramente me muestra que hay algo en el vínculo entre nosotros que está bueno empezar a descifrar. No es la droga, no es la violencia, es el vínculo que yo tengo, tal vez porque no he podido poner límites, tal vez porque he permitido cosas, ¿no? Esto es muy común cuando vienen los padres y me dicen: porque estuvo en la casa de un amigo y los padres quedaron fascinados, cómo ayuda, cómo limpia, cómo esto, pero en casa es un desastre. Entonces también muchas veces ponemos en la droga cuestiones que tienen que ver más con una familia, una dinámica interna de una familia, con una relación madre-hijo, padre-hijo, y que invita, y con esto también es una invitación todos, a evitar las explicaciones sencillas a un tema complejo, porque las soluciones no aparecen desde la sencillez de una explicación unidireccional, sino que muchas veces invita también a mirarnos a nosotros mismos. Es escarbar un poquito, Germán, como tú dices, en situaciones pasadas o en el momento, para ser más claros, ¿verdad?, de lo que ha pasado esa persona y por el cual se encuentra en situación de consumo. Exacto. Partiendo de la base, Luciana, que primero la enorme mayoría de nosotros somos consumidores de drogas, ¿verdad? Legales, ilegales, según las encuestas, 95 a 98% de los uruguayos consumimos regularmente alguna droga legal o ilegal. Y en realidad la consumimos todos por la misma razón. Nosotros, la persona que está en situación de calle, el hijo que está en una adicción, la hija que está consumiendo alcohol todos los días, todos consumimos por la misma razón. Y esa razón, a mí me gusta decirlo, y en mi primer libro lo comparto, es no ser nosotros por un rato. Pensemos, tal vez muchos de nosotros llegamos a la noche a casa luego de una jornada agotadora de trabajo y nos gusta tomarnos una copa de algo, de alcohol. ¿Para qué? Para poder relajarnos y no ser el que venía antes estresado, enojado, molesto, y poder tener un rato de paz. A la mañana muchos de nosotros podemos tomar mate o café para no ser nosotros, porque si nosotros somos nosotros seguiríamos durmiendo hasta las 11 de la mañana, pero nos tenemos que levantar, tenemos que estar activos, estimulados para poder cumplir con el trabajo. Lo mismo le pasa a las personas. Quien está en situación de calle, lo que no quiere es sentir el frío, la soledad, el agobio, la falta de oportunidades. Un hijo tal vez no quiere sentir el miedo al futuro, el darse cuenta que no sabe qué seguir estudiando, los conflictos de su propia familia, la violencia de su padre, la depresión de su madre. Entonces, la invitación que me gustaría hacer es evitar la simplicidad, evitar la tentación de explicar con sencillez un problema muy complejo y que principalmente nos interpela a todos nosotros como parte de una sociedad. Bárbaro, Germán. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos, muy claro los conceptos, sobre todo que nos explicaste en el día de hoy, y bueno, te mandamos un abrazo desde la distancia y te esperamos por Paysandú muy pronto. Y bueno, ¿y dónde puede comunicarse la gente también, aquel que quiera realizar alguna consulta, Germán, o acceder a tus libros también, porque es muy importante eso? Claro. Bien, bueno, yo estoy en redes sociales, Facebook, Instagram, ahí también ustedes tienen mi WhatsApp, también lo pueden proporcionar a quien lo pida, y estoy a las órdenes para preguntas que me quiera hacer tu audiencia, para algún comentario, bueno,
Siempre estoy totalmente abierto a compartir ideas y poder intercambiar opinión sobre estos temas. Bárbaro, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que abrió un abanico impresionante. Y bueno, nos hizo recapacitar bastante sobre si determinadas personas que a veces uno los juzga o prejuzga por verlos de determinada forma y desespera. ¿Por qué no salís de ahí? ¿Por qué no salís de ahí? Bueno, algo está pasando detrás. Gracias, Germán, y seguramente en otra instancia volveremos a contactarte. Un fuerte abrazo para ustedes, un fuerte abrazo a todo mi querido Paysandú y ojalá que nos volvamos a encontrar.